¿Qué tal, amigos? A algunos de ustedes sorprenderá que después de tanto tiempo vuelva a proponerles un contacto por este canal. Y no es para menos, si tenemos en cuenta que hace muchos meses no lo hacía. Sin embargo, hay ocasiones en las que me es muy difícil mantenerme impávido viendo cosas que de verdad me molestan, me indignan, me defraudan, etc. Y la verdad es que en estos últimos días ha habido mucho de eso. Hay de todo como para sentirse molesto, indignado, defraudado. Tanto por hechos sucedidos aquí en nuestro país como por noticias que nos llegan desde fuera de fronteras. Pero por supuesto empecemos por casa. Y como para arrancar debo decir de mi sorpresa al sospechar que en nuestro país las cajas fuertes ya no serían tan confiables como antiguamente. Resulta que de manera muy diligente, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio en tiempo récord emitió su veredicto ante la conducta del vicepresidente de la República, quien había solicitado él mismo ser investigado por ese tribunal. Y ya hace algo así como 2 o 3 semanas se comenta que ese veredicto sería lapidario para con Raúl Sendic. Lo curioso es que tal veredicto aún no se dio a conocer al propio Frente Amplio, sino que le fue entregado en un sobre cerrado al presidente del mismo, y según tal sobre se encuentra a buen resguardo en una caja fuerte. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué dice el semanario Búsqueda, cosa que luego todos los demás medios se ocuparon de divulgar, que el fallo sería desfavorable a Sendic? Alguien no está diciendo la verdad. O miente Búsqueda o miente el presidente del Frente Amplio. Yo prefiero creerle a Javier Miranda, el presidente que elegimos entre los Frente Amplistas, y deseo que su versión sea la verdadera. Pero si se llegara a confirmar que las versiones que publicó el semanario son fehacientes, se estaría confirmando también algo muy preocupante, que sería la total y absoluta falta de ética por parte del Tribunal de Conducta Partidaria Frente Amplista. Un órgano que debe, sobre todo, velar por la ética de los afiliados al Frente Amplio. Claro que hay que recordar que se trata del mismo tribunal que tiene en sus manos hace más de un año, para estudio, la sanción impuesta por la mesa política del Frente Amplio Rivera a algunos dirigentes locales. Recordemos que esa sanción se produjo por hechos que atentaron notoriamente contra los principios fundamentales del Frente Amplio. Hubo quienes vendieron su conciencia y la confianza que en ellos había depositado la ciudadanía a cambio de empleos para sí mismos. Otros, es verdad, no usufructuaron tal beneficio, pero nada dijeron sobre esa situación y convalidaron la misma. Si eso no es una falta ética o una falta de conducta partidaria, la verdad no entiendo qué lo es. En fin, si no fuera porque el tribunal está compuesto por honorables ciudadanos, hasta se podría llegar a pensar en una conducta un tanto parcializada, ¿no? Pero bien, esta es una novela de la que infelizmente nos faltan ver muchos capítulos y que en verdad creo que la mayoría de la población ya está prácticamente o francamente aburrida de la misma. Vayámonos a Brasil entonces. Recordemos que allí también se viene exhibiendo una novela que está rompiendo todos los récords de audiencia, aún más que las más famosas novelas das 8 o das 9 como son ahora. Y se trata de aquella que comenzara apenas asumido el segundo gobierno de Dilma Rousseff, o mejor dicho, cuando promediaba el primero de sus gobiernos. Ya por aquel entonces era posible advertir que había una creciente acción por parte de actores de la prensa, de los sectores empresariales y algunos otros que no se conformarían con lo que a todas luces se podía ver y que finalmente se dio: la victoria de Rousseff en su segunda elección. Sin embargo, los resultados no fueron respetados, sino que, muy por el contrario, sin tregua alguna, al día siguiente de haber asumido el segundo gobierno,
Dilma debió enfrentar cualquier tipo de afrentas, marchas, complots, asedios de todas formas imaginables, como por ejemplo los vistos en los estadios durante la Copa de las Confederaciones, primero, y un año después en la Copa del Mundo, cuando estadios enteros gritaban cánticos en su contra. Recordemos, claro, que el precio de las entradas a esos eventos no los paga cualquier ciudadano asalariado. Pero dejemos esas consideraciones de lado y prosigamos con la crónica de esta muerte más que anunciada. Al no lograr descubrirse ningún acto de corrupción por parte de la propia presidente, aunque sí hay que reconocer que los hubo por parte de algunos de sus más cercanos colaboradores, el sistema político brasileño, que luego se demostraría recontrapodrido, no se le ocurrió otra cosa mejor que expulsarla del gobierno por haber transferido dineros de algunos programas a otros, o de haber transferido algunos otros dineros sin que las correspondientes partidas hubieran sido aún acreditadas. A eso acá le llamamos transposiciones de rubros, y se hacen en todos los órganos y en todas las empresas. ¿Te faltó plata para esto y te sobra para ello? Bueno, sacamos de aquí, ponemos acá y ya está. Y sobregiramos algunas cosas cuando necesitamos cubrir gastos imprescindibles, porque sabemos que en los próximos días vamos a percibir el dinero correspondiente. Allá resulta que descubrieron que eso era delito y por ese motivo le echaron como un perro a Dilma. Le echaron legisladores que poco tiempo después se confirmaba que eran los padres de la corrupción, o más bien los padrastros o hijastros, ya que el padre se vino a saber algo después que era otro. Pues bien, se va Dilma y asume su vicepresidente. Y acá me viene a la mente aquello que suelo decir cuando discrepo con el Pepe Mujica cuando dice que hay que abrazarse a cualquier culebra para alcanzar algunos objetivos. Y yo digo que no es sencillo distinguir una culebra de una serpiente, pues Temer resultó ser una muy venenosa serpiente. De un plumazo y en pocos meses ha ido desarmando toda la estructura de protección social y de protección del patrimonio nacional que habían generado los gobiernos del PT. Los fue barriendo de un plumazo, yendo incluso mucho más allá. Su reforma, de la que tanto se enorgullece, es tan grosera y vil que no se le habría ocurrido ni siquiera a los militares durante la dictadura. Y la última reforma laboral es algo que jamás podría imaginarse siquiera, por ejemplo, el argentino Domingo Cavallo. Literalmente borró la CLT, ese documento que tiene décadas y que es poco menos que la Biblia del trabajador porque representa sus más sagrados derechos. Ese mismo Temer, semanas antes de esa afrenta, ocupaba todas las portadas de los medios informativos porque un mega empresario lo había grabado aceptando una millonaria coima. Idas y vueltas, que la grabación es falsa, que no. Y aunque la policía misma confirma que no hay adulteración de la grabación y que por consiguiente el cohecho es real, aquellos mismos diputados que habían expulsado a Dilma apenas por transposiciones de rubros, decidieron en una noche negra para la política y para la historia brasilera archivar las investigaciones del caso y salvarle el pellejo a un presidente comprobadamente corrupto. Como para no sentirse indignado. ¿Puede algo molestar e indignar más que esto? Bueno, yo no sé si más que esto, pero al menos de igual forma sucedió hace pocas horas, cuando supimos que nuestro país se había sumado a los demás países del Mercosur para suspender a Venezuela de ese organismo. Porque al parecer le exigimos el diálogo al gobierno de Maduro. Durante meses han arribado a Venezuela mediadores de todas partes y ha sido siempre la oposición quien se ha negado a negociar. Entonces, ¿por qué no exigirle diálogo a la oposición y en cambio siempre golpear al imbécil de Maduro? Porque también vamos a decir las cosas como son. Este tipo no sirve siquiera para atarle las botas a Hugo Chávez. Pero bueno, desconocer que el hombre ganó en buena ley las elecciones que lo pusieron ahí es desconocer los principios mismos de la democracia. No olvidemos que esas elecciones
fueron monitoreadas por observadores de todo el mundo, incluso por Jimmy Carter, el expresidente norteamericano. Recuerdo que aquel aseveró que el sistema electoral en Venezuela es ejemplar. Y sin embargo, al igual que en Brasil, la derecha no se conformó con el resultado y al día siguiente mismo, en serio que al día siguiente, continuó su ofensiva para derrocar al presidente electo, o reelecto mejor dicho. En aquellos momentos nada dijimos de lo antidemocrático que resultaba por parte de la oposición la utilización de lo que ellos llaman las guarimbas, que no son nada menos que cortes de ruta violentos, con corte del pavimento, con emboscadas, con quema de neumáticos dentro de ese corte de pavimento para así generar el caos. O por ejemplo los atentados con molotovs o la quema de ómnibus. Nos hemos subido al carro de la oposición venezolana que busca, y al parecer conseguirá en no demasiado tiempo, también barrer con conquistas sociales y volverá a quitarle las manos del Estado venezolano las mayores de sus riquezas. Caramba, es que podemos ser tan ingenuos y no darnos cuenta que lo que realmente se busca por parte de la comunidad internacional, liderada cuando no por Estados Unidos, es apoderarse de esas riquezas. Venezuela ha superado a los países árabes en cuanto a producción petrolera y de gas. Tiene los mayores yacimientos de oro del mundo. Elementos como la bauxita, silicio, uranio y otros, uno que no recuerdo el nombre ahora porque se ha descubierto ahora que tiene el quinto mayor yacimiento del mundo, Venezuela. Todos estos minerales son abundantes en aquel país de apenas 30 millones de habitantes. Por otra parte, su vecino Colombia tiene en su territorio siete bases militares norteamericanas, mientras que en suelo venezolano no hay ninguna porque no se lo han permitido. Pecado este que no se lo perdonan ni se lo perdonarán. Todos los días vemos en los medios y en las redes sociales los análisis de opinólogos, tan opinólogos como yo, por lo que digo que me siento en el derecho de también expresarme. Estos dicen que las barbaridades cometidas por el gobierno de Maduro y las muertes que provoca a diario. ¡Qué extraño! Que nada hablen de los más de 20 chavistas quemados vivos por la oposición, apenas por ser eso, chavistas. Qué raro que no digamos nada de los colonos asesinados en Brasil a manos de la policía pagada por los estancieros. Qué raro que no digamos nada de las decenas de periodistas asesinados en México, país en el que, bueno recordar, sigue esperando respuestas a los asesinatos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. De eso no habla nuestra prensa, no habla el secretario general de la OEA y tampoco habla el gobierno que elegí y que por tal razón me siento en el derecho de cuestionar, porque soy frente amplista y porque a mí, al igual que a enorme parte de mis compañeros, no nos agrada la decisión adoptada, porque no refleja el sentir de buena parte de nosotros. Entonces, ¿cómo no sentirme preocupado ante un nuevo quiebre ideológico que se ha producido en las últimas horas? Sigo creyendo, por supuesto, en el Frente Amplio. Necesito creerle. Pero por favor, no sigamos cayendo en estas desinteligencias porque yo, al menos yo, no deseo pasarme al mayor partido de la actualidad uruguaya, el partido de los indecisos. Bien amigos, ojalá que no nos veamos por un buen tiempo porque eso querrá decir que las cosas se están encaminando. Que pasen ustedes muy bien.